estos números para analizar respecto a cómo la Argentina está en un proceso en el cual todos consideran que el dólar a 11 pesos es barato. ¿Y por qué digo a 11 pesos? Porque es el famoso dólar ahorro, el dólar que autoriza la AFIP a vender en cantidades limitadas hasta $2.000 por persona, aquellos que tienen ingresos de más de 10.000 pesos mensuales de bolsillo. Pero bueno, hay una verdadera oleada de ventas de dólar ahorro de un banco central que el mes pasado, en julio, vendió casi 700 millones de dólar ahorro, y que en lo que va de agosto, en 2 semanas de agosto, hasta el viernes pasado, llevaba vendidas casi 500 millones de dólar ahorro a un sector de la clase media. ¿Para qué? ¿Para qué se venden estos dólares baratos, al dólar oficial más 20%, dólar billete a 11 pesitos? Bueno, para que el dólar paralelo no supere los 15 pesos. Igualmente el viernes estuvo en 15,10, pero para que no haya un dólar paralelo de 16, 17, 18 pesos, el Banco Central está vendiendo enormes cantidades de este dólar ahorro para que efectivamente este dólar después sea vendido en el mercado paralelo y le ponga un techo a las ventas, al mercado paralelo, al dólar paralelo. Ahora, fíjense, son ventas verdaderamente asombrosas. A este ritmo, este mes, igualmente se van a superar tal vez los 700 millones de dólares que vendieron el mes pasado. Y son dólares que el Banco Central no le sobran. Es decir, están vendiendo 500 millones de dólares en 2 semanas para mantener el paralelo en 15 pesos. No estamos hablando de que pudieron reducir, como había ocurrido en mayo, la brecha con el dólar oficial a 12,50, sino que se venden cada vez más dólares baratos a un sector de la clase media, y aún así la brecha, el dólar oficial versus el dólar paralelo, supera el 60%. Es decir, es un banco central que regala dólares baratos a un sector de la clase media simplemente para clavar en 15 pesos el dólar paralelo y que no se le vaya por arriba, mucho más por arriba de los 15 pesos. Ahora, fíjense si Argentina está para regalar estos dólares baratos o si hay efectivamente o no expectativa de devaluación en la Argentina. Este era el gráfico que había mostrado el otro día Claudio Suchovicki, actualizado a julio. Es decir, este es el superávit comercial, los dólares que Argentina consigue gracias a su economía, a las exportaciones menos lo que importamos, lo que compramos del exterior. El año pasado el superávit comercial era de 4.500 millones de dólares. Esto es 2014. Abajo de acá está enero-julio 2014. Era 4.500 millones de dólares el superávit comercial, los dólares genuinos que generaba la economía argentina. Y la venta de dólar ahorro para controlar el dólar paralelo alrededor de los 12 o 13 pesos habían sido de 1.000 millones de dólares. Es decir, que los dólares genuinos de la economía argentina sobraban, prácticamente cuadruplicaban las ventas de dólar ahorro. Es decir, los dólares financieros necesarios para que no haya una disparada del dólar paralelo. Fíjense lo que ha ocurrido enero-julio de este año, 2015. El superávit comercial, los dólares que genera el modelo productivo, se redujeron prácticamente a un tercio. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares de superávit comercial enero-julio, los primeros 7 meses del año. Y fíjense el dólar ahorro. Se disparan las ventas a 3.500 millones de dólares en solo 7 meses. Es decir, que los dólares genuinos que produce la economía, el modelo productivo de matriz diversificada con inclusión social, apenas cubre menos de la mitad de los dólares que el Banco Central le regala a un sector de la clase media para que no se le dispare el paralelo por arriba de los 15 pesos. Pero ojo, que estos no son los únicos dólares que el Banco Central tiene que vender para que el dólar paralelo no supere los 15 pesos. También tiene que vender una cantidad equivalente, otros 3.000 millones de dólares, de dólar turista. Es decir, dólares para también un sector de la clase media que viaja al exterior y que está comprando dólares a alrededor de 12,50. Es el dólar oficial más el 35%, 12,50. Bueno, en los primeros 7 meses del año se vendieron más o menos 3.000 millones de dólares de dólar turista. O sea que entre dólar turista y dólar ahorro, el Banco Central ya vendió en 7 meses unos 7.500 millones de dólares. ¿Para qué? De nuevo, para la estabilidad financiera, para que el dólar paralelo no se le dispare por arriba de los 15 pesos. Porque si no, ¿qué hace la clase media si no le venden dólar turista para irse al exterior? Va y lo compra en paralelo.
Y obviamente el paralelo no estaría en 15, estaría en 16, 17, 18 pesos. ¿Qué haría el sector de la clase media que quiera atesorar dólares y por eso compra los dólares ahorro a 11 pesitos? Además de hacerse una buena diferencia, los que van y lo venden después a 14.50, 14.80, 15 pesos. Bueno, lo que harían, irían a comprar el paralelo. Es decir, el Banco Central ya puso sobre la mesa más de 7.000 millones de dólares en 7 meses, simplemente para que no se le dispare el dólar paralelo por arriba de los 15 pesos. Ahora, lo que hay que ver es los dólares que generó esta economía. Esta economía ya no genera ni siquiera una parte menor, perdón, el gráfico anterior, una parte menor de los dólares necesarios para garantizar la estabilidad financiera. Fíjense, 1.600 millones de dólares genuinos que ingresaron al país vía exportaciones menos importaciones, el superávit comercial, apenas cubren, estamos hablando de la cuarta parte de los más de 7.000 millones de dólares que hubo que vender en el mercado de cambio a precio subsidiado, a dólares a 11 pesos o a 12,50, para que o se vaya al exterior una parte de la población, estamos hablando de 2 millones de personas de clase media que viajan al exterior, o otro tanto que pueden comprar dólar ahorro. Esto de alguna manera es lo que uno llama una luz roja en el tablero de la economía. Sea Macri, sea Scioli o sea Massa el que gane la elección el 25 de octubre. Acá no hay dólares. Es decir, ya no se generan los dólares para garantizar mínimamente la estabilidad cambiaria. No estamos hablando de los dólares para crecer. Y un datito más, y ahora va a ser el comentario Claudio Suchovicki. Estamos hablando de que el mes pasado, en julio, se vendieron 700 millones de dólar ahorro. Que este mes se van a vender tal vez 700 o un poquito más. Están cerrando un poquito el grifo, porque se dan cuenta que no pueden entregar tanto. La industria automotriz, que genera más de 300.000 empleos, que genera todo tipo de repercusión en la actividad económica, el Banco Central le da por mes menos de 200 millones de dólares para que produzca, para que compre insumos, piezas importadas y que produzca. 190 millones de dólares por mes. En un mes, el Banco Central está gastando, para evitar de acá a las elecciones que el dólar paralelo se vaya muy por arriba de los 15 pesos, está gastando lo que le entrega a la industria automotriz para producir el modelo productivo en 3 o 4 meses. Lo cual habla de una situación insostenible en el tiempo. Claudio Suchovicki. Quiero agregarte 2 cositas nada más a la presentación que hacías. Porque el que compra dólar ahorro, finalmente, o dólar turista, como hacías la referencia, no son las empresas ni las personas jurídicas, solo las personas físicas de clase media, media alta. Sí. Y esa plata que compran dólares, en cualquier idioma técnico, es fuga de capitales. ¿Por qué? Porque esa plata, en vez de ir a consumo, en vez de ir a la industria, en vez de hacer crecer la economía local, o se va afuera, porque se va a dólar turista, o no consume acá. Por lo tanto, lo más complicado es el traslado a la economía real, porque esa plata queda atesorada. Al mismo tiempo, se convierte en la mayor expectativa del que viene, porque dice, como tengo están los dólares, lo tiene la gente, si yo genero la confianza suficiente para que vuelva, puedo mitigar cualquier corrección, adecuación cambiaria. Por eso me parece que no es solo un tema financiero, es un tema claramente más complicado de economía real, porque le estás sacando gasolina al consumo. Eso simplemente te quería agregar, porque repito, esto en cualquier idioma técnico se llama fuga de capitales. No gira el capital, no va al ahorro. Si yo la plata no vuelve al consumo, no genera que la gente demanda y no genera en este caso aumento de la producción. Se corta el círculo virtuoso al que muchos se refieren, ¿no? Bueno, y el otro dato importante, ¿no? Por eso estamos discutiendo estas cosas. Lo que ha ocurrido en la realidad, que vuelve a hacerse presente en la campaña electoral después de la PASO, no solamente el tema político, no solamente el drama de los inundados, sino también el drama de cómo se sostiene esta economía hasta el 25 de octubre, y más importante, cómo se sostiene después del 25 de octubre. Por eso el pase de facturas esta semana entre los economistas de Macri y los economistas de Scioli, bueno, a ver, ¿quién garantiza de que no va a devaluar esta economía? Mirá la placa siguiente, que es esta, la que quería mostrar, respecto a lo que se llama el atraso cambiario. Esto lo mostró el otro día Claudio Suchovicki, con números muy precisos, muy interesantes. Esto es lo que se llama el tipo de cambio real. Es decir, ¿qué ha pasado en el último año? Si el tipo de cambio real sube, es decir, que el dólar le gana a la inflación,
el país se abarata en dólares. Si el tipo de cambio real baja, es decir, que el dólar sube menos que la inflación, que es lo que ha ocurrido en Argentina en el último año, Argentina se encarece en dólares. Y eso genera, bueno, una presión muy grande sobre la producción argentina, sobre la competitividad de la Argentina. ¿Qué ha pasado en el último año? Bueno, lo que ha pasado es que Argentina se ha encarecido 9%, casi 9% en dólares. Se ha encarecido, ¿por qué? Porque si bien hubo una devaluación el año pasado, en enero, después el dólar siempre corrió por detrás de una inflación que el año pasado fue muy alta, el 35, 38%, y que este año está alrededor del 25%. Y el dólar está subiendo, el dólar oficial estamos hablando, mucho menos que la inflación. Pero esta es la preocupación de la Argentina. ¿Qué ha pasado con el resto de los países de la región? Bueno, todos han subido el dólar muy por encima de los precios internos en esos países. Por eso todos se han abaratado en dólares. Por ejemplo, este es el caso de Colombia, que en el último año se abarató 25% en dólares. El caso de Brasil, que se abarató en el último año 18% en dólares, porque el dólar subió mucho más que la inflación en Brasil. Uruguay se abarató 11% en dólares. Chile se abarató otro tanto, casi 11% en dólares. Bueno, hasta Perú, que ha tenido un gran ingreso de capitales en todos estos años y que hoy tiene reservas muy superiores a las de Argentina. País así, chiquito, Perú, que debe ser un país que es un tercio o un cuarto de lo que es la economía argentina, tiene prácticamente 50% más de reservas que la Argentina. Bueno, lo mismo ha logrado subir el dólar, devaluar por encima de la inflación. ¿Y qué significa esto? Bueno, que si todos estos países se están abaratando en dólares y Argentina se está encareciendo en dólares, porque el dólar va detrás de la inflación, bueno, Argentina es menos competitiva, es el atraso cambiario. Y por eso es la discusión también de la economía real. ¿Cómo hacemos para volver a un modelo productivo sin devaluar? Sabiendo que devaluar en estas condiciones significa un desastre. Es decir, devaluar en estas condiciones significa una disparada de la inflación, una disparada de la desconfianza en el próximo gobierno. Bueno, ese es el dilema de hoy de la economía argentina. Claudio. Y hay que agregarle un dato más esta semana, una barrita más, que no es menor para la Argentina, que es la devaluación de China. Porque también devaluó más o menos un 4,5, 5%. Puede ser poco, pero recuerden ustedes que Argentina importa de China el doble de lo que exporta, con lo cual nuestra balanza comercial también va a ser afectada precisamente por lo que explicaba Maxi recién, la competitividad de nuestros productos allí.